Entonces, el trabajo de John Alexander Contreras Caicedo se vuelve a amanecer, ensayo, sombra y humanidad en la obra de Fernando Cruz Cronfli. La directora de este trabajo es la profesora Diana Nicoleta Diácono y los jurados, los profesores Jorge Rojas y Guillermo Castillo. Voy a presentar brevemente el orden del día de nuestra sesión. Vamos a empezar con la presentación por parte de John Alexander. Durante unos 20 minutos se presentará el trabajo, sus contenidos, logros principales y también ojalá se pueda construir ya desde este momento un diálogo con los conceptos que escribieron los jurados. Después de la presentación daré la palabra a los jurados para que hagan sus preguntas, después al público y en el último momento daré la palabra a la directora de tesis. Después de esta parte pública, los jurados se van a encerrar aquí para deliberar y unos 15 minutos más tarde comunicarán su calificación al estudiante. ¿Hay preguntas sobre el orden del día? Si no, creo que podemos seguir y entonces le doy la palabra a John. Adelante. Muchas gracias. Primero que todo, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan presencialmente y también a todos los que están virtualmente. Muchísimas gracias al maestro Fernando Cruz Cronfli por estar acá. Es un honor muy grande para mí. Y a continuación, quiero hablar de este proyecto, de esta investigación que he desarrollado. En cuanto a la explicación de esta investigación, primero quiero hablar muy rápidamente del título y el alcance de mi obra, mi pregunta de investigación, cuál es mi hipótesis central. Voy a detenerme un momento para hablar del ensayo académico y el ensayo literario. Luego hablaré de algunos aspectos de la forma composicional y ética y la ética del pensamiento en la obra que estoy analizando y algunos hallazgos. Lo primero es que mi tesis se titula Si vuelve a amanecer, ensayo y sombra en la obra de Fernando Cruz Cronfli. Hablo de la obra porque si bien el autor ha escrito varios ensayos como La sombrilla planetaria, La tierra que atardece, La derrota de la luz y La condición humana, considero que muchas de las ideas más importantes exploradas en toda su obra se recogen en Humana luz en sombras y este último volumen entonces tiene algunas innovaciones en cuanto a su forma estética y composicional que me parece llamativo y que puede ilustrar muy bien de la mejor forma el pensamiento o el proyecto artístico que se ha desarrollado en estos libros de ensayos. Mi pregunta de investigación es ¿de qué manera la elección del ensayo literario permite a Cruz Cronfli articular una reflexión sobre la condición humana que no traicione su carácter precario, fragmentario y umbrío? Para entender esta pregunta, quiero empezar con una comparación que hace el mismo autor al inicio del libro, donde nos dice que el ser humano es como un bosque umbrío en el que hay escasa luz y unos destellos de vez en cuando. Quiero pensar que esta oscuridad inicial es la realidad, esta oscuridad inicial es la naturaleza humana, esta oscuridad inicial es el mundo, y si analizamos uno de los componentes de esta realidad, por eso quiero mostrar esta silueta, el ser, nosotros creamos conceptos para poder entender y delimitar esa realidad. Yo les puedo decir, miren a esta persona, pero puedo crear el concepto de mano. Miren esta mano y puedo centrar la acción de mirar en una parte. O puedo decir, miren este brazo, miren este torso, miren esta cabeza. Cada vez que yo creo un concepto, empiezo a fragmentar la realidad en pequeñas partes para controlarla y para tener cierto dominio de escribirla. Y no solo me basta con crear grandes conceptos, sino que puedo decir también, miren este antebrazo. Cada vez que creo un concepto nuevo, voy fracturando más la realidad.
Y si miramos la realidad en su conjunto, uno de los conceptos que genera una de las fracturas más profundas es el concepto de yo. Porque en ese momento, yo me distancio, que genera una ruptura con todo el resto de lo que existe. Cuando creo el yo, también creo un mundo, creo un otro. Y una de esas fracturas iniciales en el ser es crear la idea de yo y crear la idea de humano. Fernando Cruz Cronfli nos comenta que la idea de humano es solo otra forma de animalidad. Nosotros hemos construido ese concepto para separarnos, así como creo el concepto de mano, brazo, pierna, cabeza. Con cada fragmentación de la realidad también genera una distancia. Cuando genero muchos de estos conceptos, empiezo a construir imaginarios como los que describe en La condición humana, Tierra de nadie, en los cuales nos habla de que hemos construido grandes imaginarios o relatos, como por ejemplo la idea de un mundo paradisíaco después de la muerte, o la idea de una verdad absoluta que se obtiene a través de la ciencia, o la idea de un progreso, de que la humanidad va yendo siempre hacia un lugar mejor. Estos imaginarios justifican un montón de dinámicas económicas y sociales, como la esclavitud, el trabajo, el consumo. Pero estos imaginarios han empezado a entrar en crisis, se han derrumbado ante cosas como la Segunda Guerra Mundial, la violencia en Colombia o el genocidio en Palestina. Todos ponemos en duda que vivamos en una sociedad basada en reglas, ponemos en duda la democracia y esas promesas de la Ilustración en las que las luces de la razón nos iban a llevar a un mejor futuro. Las cuestionamos bastante hasta que hemos llegado a un punto en el que muchos de estos relatos han colapsado y algunas personas tienden al nihilismo absoluto y otros al hedonismo, a un hedonismo que se realiza en el consumo, en el yo mismo, en la individuación. Y entonces me surgen estas dos preguntas. ¿Cómo pensar la fractura que define a lo humano a través del lenguaje si es este lenguaje el mismo que produce la fractura? ¿Cómo puedo tratar un vidrio roto con un martillo si es el mismo martillo el que lo rompe? ¿Qué forma de escritura nos permite pensar esa condición humana si al utilizar el lenguaje pues vamos a fragmentar mucho más la realidad y estamos pensando en por qué el humano ha terminado transformándose en una tormenta que barre con ríos, que barre con bosques, que barre con otros humanos y parece no importarle la destrucción del planeta? ¿Cómo tener un problema tan grande que abarca toda la realidad sin fragmentarlo al utilizar el lenguaje? Y por eso yo sostengo a lo largo de este trabajo que la opción deliberada de Fernando Cruz Cronfli por el ensayo literario, por esta elección de género, deriva de lo que yo llamo su poética del umbral. En este texto, la fragmentación, la recurrencia de imágenes, la poetización, el ritmo quebrado, estas preguntas que muchas veces no concluyen, no son adornos estilísticos, son operaciones éticas que se convierten en una manera de pensar. Así, tomando en consideración los aportes del profesor Guillermo, he decidido hablar de los autores que utilizo para entender un poco la obra de Fernando Cruz Cronfli, que son principalmente Liliana Weinberg, Theodor Adorno y Max Bense. Pero antes de hablar directamente de ellos, quiero hacer más bien un diálogo con la obra del autor. De Liliana Weinberg me interesa mucho hablar del concepto como un género del ensayo, como un género situado. Ya en La sombrilla planetaria, Fernando Cruz Cronfli nos está hablando, se está pensando el problema del sujeto latinoamericano en esta época que en estos momentos estábamos discutiendo si es posmoderna o más bien hipermoderna, y llega la idea de esta suma latinoamericana, a esta idea de que de alguna manera logran convivir varias visiones de mundo dentro del sujeto sin colapsar. Tenemos pensamiento premoderno, moderno, algunas ideas de hipermodernidad, tenemos neomisticismos y de alguna manera esas ideas se integran en el sujeto y no generan un colapso. Al principio eso ocurre pensándose en Latinoamérica, pero luego vemos que esos neomisticismos empiezan a aparecer por todo el mundo y el problema latinoamericano empieza a volverse un problema global. Entonces, Fernando Cruz Cronfli constantemente está pensándose lo que ocurre acá en Colombia y la violencia en Colombia, pero también está reflexionando sobre los campos de concentración en Auschwitz y el genocidio en Palestina, por ejemplo. Ese salto a ver aquí y ver también allá, tener un panorama global. También, él a cada rato no es un autor
ausente del ensayo mismo. Él se presenta y él dice desde qué punto está viendo todo el resto del mundo. Él se nos presenta muchas veces. Acá nos dice Fernando, como Heidegger en la Selva Negra, viaja los fines de semana a las alturas de su casa de campo en la cordillera. Y a lo largo del ensayo vamos a tener muchos fragmentos en los cuales él nos recuerda que su estación de trabajo en algún lugar de la cordillera es ese lugar desde el cual se está parando para ver y observar todo lo que está ocurriendo con el humano y con la condición humana. Acá algo que me parece llamativo y muy curioso es que él mismo nos comenta que para irse a esta estación en algún lugar de la cordillera a observar el mundo, tuvo que alejarse de grandes marcos de referencia culturales que muchas veces construyeron sombras o obstáculos epistemológicos. Quiero pensar que a pesar de que Fernando Cruz Cronfli nunca ha sido el autor o el intelectual de reflectores, su obra no se ha desarrollado principalmente en los grandes centros culturales que uno piensa en Colombia por el centralismo, que son Bogotá o que es la misma Universidad Nacional y los Andes. Él ha decidido hacer toda su obra desde un punto un poco periférico, desde la Universidad del Valle y Cali. Y desde ahí, desde ese punto periférico que también se representa por apartarse a algún punto de la cordillera, observa, ¿no? Y nos hace su proyección de sentido sobre la realidad. Quiero hablar entonces de qué es el ensayo en general y luego voy a hablar del ensayo académico y el ensayo literario. Para pensar el ensayo en general, quiero recordar un poema babilónico, un mito babilónico que es el Enuma Elish, en el cual nos dicen que el dios Marduk se enfrenta contra la diosa Tiamat, que es la diosa del caos y que encarna el mar, porque el mar es caótico, no se puede contener ni dominar. En este mito, Marduk le lanza una red al mar, con esa atrapa a la diosa, luego la parte en pequeños pedacitos y construye, a partir de esos pedazos del caos, construye el mundo entero. Quiero pensar que precisamente así es como obra el ensayista. El ensayista tiene una realidad caótica que no puede controlar, que no entiende y le lanza una red a ese mar caótico. Esa red es el lenguaje y los conceptos y a partir de esa red trata de darle un sentido. Pero así como en el mito, por mucho que yo lance la red al mar, yo puedo sacar peces, crustáceos, poemas, ánforas y tesoros, pero nunca voy a sacar el mar del todo. Asimismo, yo puedo hacer muchas proyecciones de sentido sobre una realidad y nunca voy a cubrirla totalmente, capturarla y atraparla totalmente. De hecho, siento que el intento de lanzar muchas redes hacia esa realidad que es difícil de entender, que es la condición humana, es el resultado de todos los libros de ensayos que ha publicado Fernando Cruz Cronfli, en los que una vez la red tiene forma de marco teórico sociológico, otras veces lo hace desde el psicoanálisis, desde los estudios literarios, también desde la antropología. Entonces, cada una de sus obras representa ese intento de tomar esa realidad que es caótica y darle un sentido. Aquí es donde me importa el ensayo académico, que si bien es una proyección de sentido, tiene ciertas características particulares. Muchas veces en el ensayo académico el método antecede al texto. El método es importante porque es el que va a garantizar que al final se haya cierta verdad con respecto a la realidad. Y además, pues busca este ensayo, el académico, validar ciertas proposiciones en marcos consensuados. Nos reunimos muchas personas que sabemos de literatura y validamos ciertas ideas o propuestas sobre una obra literaria y decidimos si tienen o no validez. El problema de este ensayo académico es que muchas veces termina transformándose en una especie de máquina. Se puede instrumentalizar fácilmente si no hay una consideración crítica de cómo se crea. Y entonces creamos la máquina del ensayo académico, donde por un lado voto la hipótesis, luego el problema, justificación y objetivos, pasa todo eso por un proceso de argumentación y tenemos una conclusión comprometida con la verdad. Y a veces creemos que es esta máquina en sí misma la que produce la verdad. Ese método o esta máquina podemos llamarla método científico, método de investigación en ciencias humanas o método de análisis literario, cualquiera de los que escoja. Pero entonces el uso no crítico de la máquina, no es que el ensayo académico en general sea malo, sino el uso no crítico, la instrumentalización del método y del ensayo, pues básicamente produce este tipo de textos en los que lo único que nos interesa es esa conclusión comprometida con la verdad que aparece al final.
De hecho, una práctica muy común hoy en día es esto de publicar ensayos académicos con un abstract. El abstract para mí es el antiensayo. Es un pequeño texto que te dice no leas el ensayo, sino aquí están mis hallazgos. Y muchas personas me comentan que leen el abstract y si les interesa, saltan directamente a las conclusiones y en muy raras veces se devuelven a mirar la metodología o cómo se construyó. Es decir, que esta máquina tiene una cierta sombra, una sombra que oculta todos los procedimientos e ideas, porque la hipótesis pudieron ser muchos ingredientes, pero yo escogí uno. El problema o los argumentos pudieron ser muchos, pero yo escogí ciertos en la máquina. Además, esta máquina se instrumentaliza porque como máquina tiene un orden. Yo no puedo prender un televisor sin primero conectarlo. También esta máquina construye una especie de orden a veces fosilizado, donde tiene que ir primero la hipótesis o el problema o los argumentos y eventualmente la conclusión. De lo contrario, pues esta máquina puede empezar a funcionar mal o dudar del funcionamiento de la máquina. Pero esa máquina nos oculta algo muy importante y es algo que nos dice Lukács. Ninguna idea, ninguna, surge previamente ordenada y estructurada, sino que cuando uno piensa, uno se despliega en varias direcciones y vuelve sobre ideas que descartó, abandona otras. Y así quiero pensar en un evento bruto. Por ejemplo, algo muy mundano, un perro me muerde en la calle y yo a veces lo primero que saco antes de cualquier cosa es una conclusión. Ese perro me odia, es un perro malo. Saco una hipótesis paranoica. Mi vecino desgraciado lo mandó a atacarme. Una hipótesis genérica, debe ser que representó algo negativo. Un argumento heroico, el perro es un héroe, me mordió para hacerme detener y evitar que un auto en la calle me pasara por encima. O una hipótesis sin información suficiente. Yo no sé, de pronto lo pisé, pero no me di cuenta y nadie lo vio. Eventualmente yo construyo a partir de eso un modelo de la realidad ante ese problema, el perro que me mordió. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que represento algo negativo, argumentos. Yo sé que los perros no atacan sin razón, que tienen buena memoria de quienes les hacen daño, pero que también pueden confundir a las personas por su olor. Conclusión, lo más razonable es pensar que yo olía a alguien que le hizo daño al perro y por eso me mordió. Cuando nosotros presentamos esto así, olvidamos todas las otras ideas que pudimos tener en consideración y las ocultamos. Esa es la sombra que queda detrás de esta máquina. Todo lo que pudo haber entrado para formar el conocimiento y para llegar del punto A al punto B. Aquí es donde el ensayo literario es distinto, porque la verdad del ensayo no es la verdad de las ideas en cuanto a la realidad. Si decimos, uy, esto es correcto o no. La verdad es la experiencia estética del pensamiento. Pensar es una experiencia estética. Uno tiene una idea y uno siente placer, miedo, asombro y uno quiere contársela a todo el mundo. Uno quiere llegar a la casa y decir, papá, mamá, miren que en clase de sánscrito aprendí algo que nunca había pensado y uno se emociona mucho leyendo un libro y encontrando una idea valiosa. Esa experiencia estética de pensar y de crear conexiones para pensar el mundo, ese es el valor del ensayo literario que te muestra cómo es que se construyen las ideas. Así nos dice Adorno que el ensayo es metódicamente ametódico. Su método consiste en no transformarse en esta máquina que mencionábamos anteriormente. Así, el ensayo rechaza la totalidad del sistema y además no busca demostrar, sino ensayar una configuración de sentido, lanzar una red y mirar cómo puede coger ese problema y darle un sentido. Aquí es importante Adorno porque ¿cómo funciona el pensamiento? Recordando que no funciona de manera ordenada previamente. El pensamiento funciona muchas veces como una constelación. Nosotros tenemos las estrellas. Las estrellas en sí no forman ninguna figura. Los griegos verán un arquero, los chinos verán un dragón, otras culturas amerindias verán un oso. Las ideas están ahí, pero somos nosotros como lectores o como el ensayista cuando se piensa en problemas, trazar las líneas que conectan todas esas ideas, todas esas figuras. Asimismo, por ejemplo, Fernando Cruz Cronfli se encuentra con un problema que es la condición humana y nos da un montón, tiene un montón de ideas y es el texto mismo el que empieza a generar conexiones a través del ensayo, a formar una figura. Otras personas pueden crear figuras distintas. Pienso, por ejemplo, en Lipovetsky, que en tiempos hipermodernos también habla de ese sujeto contemporáneo y él construye una figura distinta. Acá lo importante no es si en últimas las ideas son totalmente demostrables como ideas ciertas, sino más bien es la verosimilitud, quiero pensarlo en términos aristotélicos, de entre la calidad de las ideas, que yo diga,
mira, al construir el lenguaje y fracturar la realidad, construye una sombra, una cultura que ensombrece y oculta esa naturaleza animal primigenia y nos hace creer que nuestra humanidad no hace parte, no es otra forma de animalidad. Esa sombra que trata de cubrir y domesticar toda esa naturaleza animal, esa sombra es parte del problema que nos va a estar acompañando de ahí en adelante. Bueno, no necesariamente un problema, una condición que tenemos. Entonces, las particularidades de este texto es que está construido a partir de muchos fragmentos. Tiene más de 100 capítulos y cada capítulo, algunos tienen una página, otros tienen 4. Estos capítulos no se unen, no se concatenan de una manera lógica deductiva, sin que tampoco estén absolutamente desordenados o separados, sino que hay una proximidad. Cada fragmento forma una constelación de ideas y es el lector que de una manera activa empieza a trazar las líneas para construir la figura que nos quiere mostrar Fernando Cruz Cronfle. En el caso de Humana Luz en Sombras, la figura no es la del cazador Orión, sino más bien es la del bosque umbrío del que les hablé al principio. Este bosque umbrío no es un adorno retórico, no es un tema, es una imagen epistemológica, es una manera de conocer, porque el ensayo piensa como la persona que se mueve en ese bosque de sombras. Es decir, tiene que tantear, yo estoy tocando, yo no veo mucho, pero empiezo a distinguir aspectos de la realidad y digo, uy, ¿esto qué es? ¿Esto es un fruto? ¿Esto es una pera? Tengo que empezar a mirarlo a través de esta luz escasa y tratar de encontrarle, con esa luz escasa, esa forma de la realidad, tratar de verlo desde diferentes ángulos y empezar a entender ese problema. Entonces, la metáfora no es simplemente un adorno, sino es una indicación de cómo se piensa a través del ensayo. Así que si la forma ensayística de Cronfle es fragmentaria, espiral o vacilante, no es porque el autor no domine su oficio, sino más bien porque el objeto que está indagando, la humanidad, es algo que no se puede apresar fácilmente en conceptos. Otro asunto que me interesa es la estructura en espiral, que es otro aspecto de la forma composicional de la obra, y es que nos van presentando diferentes ideas. Por ejemplo, que la naturaleza animal, luego el lenguaje funciona, construye una sombra que niega esa naturaleza animal. Y así se nos van presentando ideas sobre la religión, la violencia, el amor, el ser, el capitalismo. Pero cada vez que se da una vuelta en esa espiral, se construyen nuevas relaciones. Uno creería que al principio, en un ensayo tradicional, todas las ideas sobre la educación van en un capítulo titulado La educación. Luego, en otro capítulo titulado El capitalismo. Ahí vienen reunidas todas las ideas. Esto no pasa en este libro de ensayos. Uno puede encontrarse al principio que le hablan del amor, la educación, la religión. Más adelante vuelve a aparecer la educación, pero como está configurado en relación con otras ideas que se han presentado antes y es otra forma de explorar el mismo problema. En este sentido, Max Bense nos habla que el ensayo se construye de manera experimental como una especie de ars combinatoria, un arte de la combinación, donde muchas veces, ¿cómo se experimenta con las ideas? Cojo una idea, ejemplo, la inteligencia artificial, y la pongo en diferentes contextos. En contexto con el lenguaje, en contexto con la pulsión de muerte o incluso mezclando la pulsión de muerte con el lenguaje. Pongo las ideas en diferentes contextos y miro cómo resisten, cómo se comporta una idea en diferentes situaciones, en relación con el amor, en relación con la vida o con el capitalismo. Así que cada vuelta es poner la idea, la repetición de muchos temas a lo largo del ensayo, es poner la idea en diferentes contextos y someterla para ver hasta dónde aguanta, hasta dónde nos lleva. Eso implica no solo un proceso que trata de tener un rigor ético, de mostrarnos cómo es que estoy concibiendo las ideas, que es lo que nos oculta la máquina solo sigue un orden establecido. Esto no solo nos muestra una ética y un rigor de que usted sepa cómo es que yo me estoy pensando el punto A al punto B, sino que además implica un pensamiento crítico al evaluar la idea desde todas las posibles perspectivas que puedan surgir en medio de esta indagación. Una manera de mostrar esto, pues no puedo llenarles la presentación de fragmentos, es nomás el tema de la inteligencia artificial aparece en un capítulo, en la página 92, luego en la 115, luego en la 164, luego en la 286, luego en la 452, pero en cada caso está relacionado en unos casos con la muerte, otros con el futuro y la utopía, con la economía o con la condición humana. Entonces, el mismo tema aparece múltiples veces en relaciones diferentes con otras ideas.
Así, para cerrar un poco y hablar de los hallazgos principales, hay muchas más operaciones estéticas que no mencioné, pero por cuestiones de tiempo podemos quedar con los principales. Por una parte, esta poética del umbral de Fernando Cruz Cronfli me parece que es importante porque no es solo un tema, sino que es el principio que organiza la forma composicional de la obra, donde lo umbrío, esta condición de estar en medio de las sombras y ser como seres fragmentados, es no solo una condición de lo humano, sino que es una forma de conocer. Conocer, pensar desde la sombra, no es renunciar a la lucidez, sino más bien situarla en su condición de posibilidad. Pensar que tenemos que pensar el mundo a través del lenguaje, no tenemos alternativa, tenemos toda una factoría antropológica, toda una fábrica de humanos, que es la cultura misma, que en últimas nos fuerza a pensarnos el mundo a través del lenguaje. No podemos eliminar esa fractura, lo que debemos es no ocultarla o no pretender que no somos conscientes de ellas. Así que el segundo punto es que este concepto importante que él desarrolla de factoría antropológica, y es cómo la cultura crea humanos, articula no solo dimensiones formales, sino además éticas de cómo pensarnos el mundo. La cultura produce humanidad y también produce sombra. El ensayo, al mostrar eso en su producción, también es una forma de conciencia crítica. Por último, algo que me parece llamativo es que, a pesar de que Cronfli es heredero de una tradición ensayística muy bien representada por Baldomero Sanincano, Germán Arciniegas, William Ospina o incluso Tomás González más recientemente, él tiene una propuesta que a mí me parece única, porque muchísimos autores nos hablan de que es importante tener pensamiento crítico, desarrollar el pensamiento crítico en el mayor nivel posible. Pero esta forma ensayística no nos dice que pensemos de manera crítica, encarna la experiencia estética de pensar críticamente. Nosotros experimentamos qué es pensar críticamente, y esto es, para mí, pensar de manera ensayística. Pensando, no metiendo las ideas en una máquina y confiando en el resultado de un valor de verdad, sino interrogándolas en diferentes conceptos, dándonos la libertad de experimentar con ellas y evaluarlas entre varias relaciones. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que tengo que decir en términos principales sobre la obra. Le doy la palabra a los jurados para preguntas y comentarios. Muchas gracias, Alexander. Y efectivamente, ahora podemos pasar al segundo momento de la sustentación y les doy la palabra a los jurados. Profesores Guillermo, Jorge, ¿quién quiere empezar? Y voy a intentar voltear la cámara para que se pueda ver también en la transmisión virtual. Correcto. El mosaico es una imagen bella porque es construir a partir de fragmentos, construir una imagen muchísimo más grande. Y entonces, el montaje que tenemos acá de ideas es que vuelvo un poco a una idea inicial, y es que los fragmentos del texto no están unidos de manera deductiva. Es decir, yo puedo tener un pequeño fragmento en el que nos hablan del amor y la pulsión de muerte, en el que nos hablan del yo, los conceptos que generan las primeras fracturas como yo, tú, él y ellos. Y yo puedo no encontrar inicialmente una relación, encuentro una resonancia. Pero cuando empiezo a leer esta espiral, empiezo a generar todas esas conexiones que empiezan a formar las figuras. En este caso, ese mosaico o la figura que termina pintándose en ese mosaico para mí es la idea de la metáfora constante de un bosque lleno de sombras, que es además una imagen que es el resultado de varias imágenes poéticas que él ya venía utilizando en sus libros anteriores de ensayos. Teníamos uno que era la tierra que atardece, la derrota de la luz. A lo largo de toda su obra temprana, nos viene advirtiendo cómo esas promesas del siglo de las luces, esas luces se están cada vez opacando más, hasta que llegamos al punto de
Estamos en un bosque bastante oscuro y solo hay apenas unos destellos de luz. Entonces, esa imagen que viene construyendo a lo largo de la forma de toda su obra, acá se empieza a expresar desde la misma composición. Bueno, la multiplicidad de voces, un mecanismo que puede ser instrumentalizado, en el ensayo literario, en el ensayo académico, es el uso de las fuentes de autoridad, donde yo invito a alguien a hablar un poco para que me crean. Es como, créanme esta idea porque esta persona que es más importante que yo lo dijo primero. Y si usted no me respeta a mí, usted sí puede respetar a esta fuente de autoridad, donde de alguna manera heredamos las relaciones, heredamos la credibilidad o el valor de verdad por basarnos en otras personas que han construido un discurso que ya está validado previamente. Esa es una manera de simplemente instrumentalizar, como cuando he visto en requisitos de trabajos que incluya mínimo 12 citas a otros autores, y uno sabe que realmente no hay un diálogo, sino más bien lo que hay ahí es una instrumentalización de la voz del otro. Y si nosotros con cada yo lo que estamos haciendo es fragmentarnos, ¿cómo podemos más bien es dialogar con otros y hacer que mi yo no sea una estructura pequeña, sino que el yo ensayístico sea realmente una voz grande, ¿no? Ahí es cuando hablo de que hay cierta heteroglosía, porque hay un montón de autores desde perspectivas muy distintas. Tenemos filósofos como Byung-Chul Han, tenemos a George Steiner, también tenemos a Freud, tenemos a varias personas aportando sus redes de sentido sobre una realidad y haciendo parte de esa pequeña construcción, como que yo ya hice una parte del mosaico y es un mosaico colectivo. Cuando empiezo a construir sentido, yo no estoy construyendo desde la nada, como diría Bakhtin, ninguna persona es el primero en enunciar la palabra y es el primero que crea todo el contenido, sino que está heredando la palabra de un montón de personas que ya han hablado, y acá siento que se construye una idea de comunidad al estar entrelazando a los otros autores que están siendo interlocutores de Fernando Cruz Cronfeld. John, muchísimas gracias por tu presentación. Yo antes de un comentario de la presentación que acaban de hacer. En primer lugar, siento que de manera explícita, en algunos lugares más implícita, pues me respondes varias de mis interrogantes que dejé en el aspecto que envié, encuentro de manera muy satisfactoria un desarrollo dentro de tu exposición que permite situar al ensayo como una forma de expresión, y sobre todo esto tú lo llamas en este caso el ensayo literario en particular, porque tomas partida y digamos que pones de relieve algunas tradiciones como teóricas que son capaces o que han intentado, que han ensayado investigaciones también del funcionamiento del género. Eso pues digamos también como una persona que trabaja particularmente con ensayos, es como muy satisfactorio ver que personas que están interesándose pues por este género en particular y su práctica, en este caso pues digamos con la diferencia del profesor y pues, la diferencia a lo de Fernando, también pues como una tradición ensayística en Colombia que es muy fuerte y a veces, pero que a veces es un poco soslayado, así como dejar unos segundos en disfrutar. Ahora paso a un par de preguntas que buscan poner en tensión esta presentación, me parece muy lúcida, muy interesante, y viene, voy a hablar de unos momentos en los que pasaste la exposición. Inicialmente, casi al comienzo de tu presentación, lanzaste la pregunta cómo pensar las fracturas del lenguaje, si es el lenguaje el que crea esta fractura. Esto recuerda probablemente los motivos que los románticos en el siglo XIX, particularmente los alemanes, que en parte los ingleses, identificaron también como una posición que no intentaron solucionar, pero que intentaron poner el lenguaje a través de la poesía. Me interesaría saber cuál es su opinión, cómo de pronto hay un desplazamiento de los problemas hacia el ensayo, podríamos ver en términos de las coordenadas de los problemas que Fernando coge en varios ensayos, porque es un digamos que desde el siglo XVIII y XIX se trabaja con la lectura de ello, que al entender
que conceptualice a través del lenguaje, lo único que encuentra es que está totalmente defendido de esa realidad que ya le exposa. Lo que parece muy fascinante de la presentación es que el problema, o puedes capturar ese problema ahora, del género ensayístico, que no fue, digamos, que tradicionalmente o inicialmente en todo únicamente en ese problema. Eso, pues, por un lado, que me llama la atención y me gustaría ver cómo lo piensas tú. También a lo largo de la presentación encontré que hay una constante, un constante juego de pares diferentes. El primero, pues, tú lo mencionas, cuando contextualizamos el yo, aparece un otro y empiezan a jugarse. Toda la presentación está anclada en varias presentaciones sintéticas. Más adelante, hablas un poco también de la tensión que complica el autor, más bien en la periferia, no tanto en el centro. Hay una tensión entre centro y periferia, que menciona muy brevemente. Tiene la tensión muy evidente entre la diferencia entre el ensayo académico y el ensayo literario. La tensión entre que lo que la verdad del ensayo es más una cuestión de verosimilitud que una cuestión de veracidad, y esa tensión también juega un poco con la idea que tenemos respecto de la ficción. Es decir, estas tensiones me parecen llamativas, pero me remiten un poco a los motivos que son propios de la cultura occidental. En punto, entonces, estamos hablando de unas tensiones que habían parte de la ilustración, de una forma de pensar occidental. ¿Qué pasa con otros referentes del ensayo? ¿Se serían otros, digamos, en otras ordenadas grandes históricas? ¿O estamos también anclados a una serie de problemáticas que son propias de la cultura occidental, o propias de lo que podríamos llamar la factoría antropológica de la cultura occidental? Y me pregunto yo, ¿cuáles son de pronto también como esos márgenes que te encuentras, o esos límites también de la reflexión de Fernando Cruz Campi, que tú bien has mencionado, por supuesto? Se ancla muchas veces en problemas colombianos, pero que también es capaz de abrirse un poco a esos problemas, llamados así, globales, iguales. Realmente podríamos también ¿qué puntos son realmente globales en este nivel de Y finalmente tengo una última pregunta, y es que cuando mencionabas o llegabas más bien hacia el ensayo literario, y empezabas a hablar un poco de la cuestión particular del texto, o de prácticamente a partir de también como una poética de los planteamientos, hay de fondo también esa explicación que es muy importante de entrada, y es que cualquier tropo literario, eso que llamábamos las figuras literarias, lejos de ser solamente artificios retóricos, son operaciones éticas que es importante. Esa explicación que desde Martín lo he escuchado, pero pareciera que es una crianza que cuidarse. Pero preguntaba si tú conocías la obra de que él trabaja, tiene un libro que se llama Hacia una metafórica, se me olvida del pedazo final, y en donde plantea, examinando un poco, está más ligado con las, digamos, con la filosofía del lenguaje, sobre todo digamos, como, sobre todo de pronto, la ubicación de tropos filosóficos, pero también menciona sobre todo que básicamente la articulación o la conceptualización actualmente ha sido hecha a partir de metáfora. Y esa, digamos, como que esa revelación que puede escalar muy duro en la filosofía, la antropología, la sociología, él intenta llevar es también como una suerte, intenta llevar esta posibilidad de qué pasa, de todos los grandes conceptos, no que metáfora. Y esto, a la luz de tu presentación y también a la luz digamos, como de la obra de Fernando, que constantemente está jugando con distintos tipos de formas metafóricas, pues de pronto podrían ayudar también a dilucidar otra manera de entender esa poética, de pronto pensarlo desde ahí, como cuáles son los límites de nuestra conceptualización. Sí, pues pensamos que a la larga todos los grandes conceptos en la base son construcciones metafóricas. Perdón si fue un poco externo, pero realmente tu presentación me da, sobre todo, como para poner en tensión algunos elementos que tú has mencionado, y también la
una forma llamativa de presentar el comienzo también con el imagen de humanos también y todo eso, visualmente muy potente y ayuda bastante, me ayuda también a comprender el proyecto que verá en la versión entrevista. Vale. Y con lo que comentas, que ya tiene los románticos y que realmente no la poesía, me parece que tiene cierta continuidad, porque a pesar de que yo me centré en toda la obra estadística, pues Fernando Cruz Corti también es narrador, también es poeta, y siento que esta tendencia a poetizar cada vez más donde en un punto del máximo que encuentra en un momento, tiene que también ver con el desarrollo de su capacidad de poética, como de construir imágenes y realizar poesía. El último libro de poemas, Habla, que es La Tierra de la Noche, ya también está utilizando estas imágenes que utilizaron. En este caso, por limitaciones de trabajo, límites, quise cambiar sobre la parte estadística, pero también creo que es una poética que va a tomar desde la experiencia que ya y como poeta, por de pensar posibilidad, y yo creo que siento poesía como elementos que le permiten construir, que le permiten desarrollar un poco de esas imágenes a través del ensayo. Hay un ensayo también de creo que es en Tierra de Nadie, si no estoy mal, en la que se nos está diciendo que la labor del poeta es la siguiente: tenemos el mundo y en el mundo tenemos una cantidad de conceptos que dan cuenta de ciertos aspectos del mundo. Hay partes de la realidad que todavía no nos utilizamos. Todavía no hemos pensado porque pues van apareciendo. Piensan en que antes de que existiera la inteligencia artificial probablemente no hemos hecho muchas conexiones para pensarnos en los problemas que esa realidad lleva. Asimismo, entonces, la realidad es increíblemente inmensa y el lenguaje solo da cuenta de una parte. Y comenta él que parte de la labor del poeta es tratar de salir a ese mundo, a esa parte que todavía no ha sido conceptualizada, y construir eso en una forma de experiencia a través del lenguaje. Entonces, esa parte de tratar de coger lo inefable, que todavía no se puede decir, e intentar decirlo de alguna manera. Y es la poesía la que parece abrir la capacidad de llegar a esos terrenos que están por fuera. Y cuando él se está pensando a través del ensayo, la condición humana, y es muy difícil de entender que no ha sido totalmente conceptualizado, entonces siento que el recurso al lenguaje poético es precisamente una forma de encontrar esa experiencia intelectual y estética que nos pueda llevar a ver eso que no se ha conceptualizado. Entonces sí creo que sí hay un desplazamiento del lenguaje poético hacia el ensayo, y que me parece además afortunado para poder pensar en otras conceptualizaciones. Un poco porque, como digo, esto no es un ataque para nada al ensayo académico. De hecho, Fernando Cruz ha hecho muchos ensayos académicos muy bien ordenados. Lo que digo es que cuando se instrumentaliza, ahí es cuando de pronto el lenguaje también se empieza un poco a fosilizar y a volverse estructuras que siguen normas y reglas, pero que ya no empiezan a dar cuenta de la realidad, sino más bien dar cuenta de estructuras o métodos. La segunda pregunta que me hiciste es muy buena. Bueno, yo presenté un montón de pares, pero lo curioso es que, de hecho, Fernando nunca nos dice que estamos parados ni totalmente en lo humano ni totalmente en lo animal, sino que nos dice que habitamos en la fractura, estamos en la transición. Y yo creo que además, si analizamos la obra, tampoco es totalmente un ensayo literario académico, sino que siempre está en elementos de ambos, que hay una transición que uno puede ver en la obra. Entonces, es más una cuestión mía el hacer tanto énfasis en las novedades, más que un asunto de autor. Creo yo que hay una transición constante y siempre hay una idea de pararnos en el umbral, un concepto que también es mucho de porque siempre a veces es un intermedio en el que tenemos un pie entre la luz y un pie entre la sombra, y es un poco la forma en la que nos invita a pensar.
no es volver totalmente a la normalidad del ser humano, ni centrarnos. Yo no sé si en la parte de lenguaje poético sea una apuesta solo por eso, o si no, quizás eso ya es algo que yo me aventuro a pensar. Quizás la última decisión es poder escribir más de poemas, pero pues igual esta forma es para mí un poco conflictiva, que yo me llamo ensayo, pero también lo puedo leer, quizás una especie de poema intelectual. Y he querido nombrarlo más como ensayo porque lo he citado en la tradición de ensayos que él ya ha publicado antes y porque veo ciertos recursos más propios del pensamiento ensayístico, pero creo que también sería un ejercicio llamativo. No sé qué tan productivo al final, leyendo como una forma de poesía de las ideas, que también, pues, bueno, ese sería otro trabajo que podría llamar la atención. En cuanto a esta última parte, ahora, entre las duplas que me comentaste, ese pensamiento antitético, también me mencionabas hasta qué punto son problemas globales o quiénes son los que conforman esa parte global o hasta qué problema. Yo en mi parte sí considero que hay cierta condición global, que es decir, que esta crisis del sujeto, este tiempo líquido, esta superindividuación, es algo que por las dinámicas de la globalización, las redes y demás, ha terminado permeando, yo diría que gran mayoría de las estructuras. Por supuesto, sé que puedo pensar en ciertos contextos de culturas nativas o culturas que traten de resistir a esa globalización y todavía no entregarse a esas dinámicas del mundo hipermoderno. Pero yo sí creo que si no está pasando, ¿ya? Si es un problema que se está globalizando, si es un problema que lo vemos en Auschwitz, lo vemos en Palestina y lo vemos en Colombia, pero que lentamente empieza a enfermar a todo lo demás. Entonces, bueno, aunque en general, para comparar, creo que ese pensamiento sintético es más de como te dice que más familiar. O sea, creo que tiene un poco de unidad de todas esas dudas. La última parte, en cuanto a pensar, pues bueno, todo el lenguaje y todo el concepto está hecho a través de metáforas. Estoy de acuerdo, o sea, pensando nomás en que la idea de texto en latín es un tejido de ideas y básicamente todo nuestro lenguaje está hecho a partir de, bueno, todo nuestro lenguaje es de español, a partir de metáforas muchas que vienen de la agricultura, del Caribe urbano. Pero siento que todas esas metaforizaciones llegan a un punto en el que empiezan a fosilizarse y se acaba esa metaforización. Ya después hablamos de texto y le decimos a una persona texto y no pensamos directamente en el tejido y en las metáforas que eso construye. Y no solo a nivel de la palabra, sino que pienso que además ideas de pensamiento mucho más grandes también se van fosilizando y van perdiendo ese carácter metafórico y por eso siento yo que es necesario construir otras metáforas aún más grandes y complejas. Es decir, cuando pensamos en la ilustración, a veces se nos olvida que ilustrar es simple. Y pensamos más bien en el dibujo. Y pienso que así como se empiezan a fosilizar, de alguna forma es necesario para el poeta crear otro inventario que permita otra vez entender esa realidad última que se está pasando. No, por supuesto no conozco al autor Bloomberg, pero sí me parece que podría dar buenas luces para pues, enriquecer el trabajo. Precisión. Hace muchos años conocí un ensayo del amigo Cruz Vélez llamado La cultura como morada del hombre, donde contrasta variedad y cultura. ¿Hay alguna relación? ¿Hay algún antecedente o es...? Bueno, no considero que la factoría antropológica, esta máquina de cultura, pues sea una idea, o sea, creada únicamente por pues mi profesor Guillermo te un poco que la teoría antropológica, esto tiene personajes con antropología y demás. Investigando, me encontré a un autor de apellido Gertz, acabo de enviar el primer nombre, quien habla de la antropología simbólica. Y él nos habla del mundo en tres variantes: el mundo como se vive, el mundo como se experimenta
la experiencia, las ideas que tenemos del mundo. Y el mundo cómo se cuenta, cómo se dice, cómo se narra, es decir, cómo hablamos del mundo. Y nos dice, son tres campos distintos. Y siento que eso está ocurriendo un poco con esta factoría antropológica, que es el humano crea el lenguaje, con el propósito de que el lenguaje pueda crear un humano. Es un poco un proceso de cáncer, que empieza a multiplicarse, pero además el cáncer crea estructuras que lo alimentan para que pueda seguir creciendo. Siento que pasa un poco lo mismo. El ser humano nace, pero es precisamente esa cultura y esa cultura del lenguaje la que se encarga de instaurar en la persona esa fractura ontológica, esa fractura en el ser, que le hace creer que su humanidad es una condición distinta a la humanidad, a la animalidad, y empieza a crear una sombra para domesticar todo eso que animal a partir de morales, reglas, morales, ética, bueno, costumbres, ¿no? Leyes, para domar y domesticar esa parte animal y asumir y cubrir la sombra y asumir que no existe. Siento que esa idea de el hombre crea la cultura y esa cultura eventualmente termina creando al hombre de nuevo. Está presente en esa factoría antropológica y yo sí creo que puede estar presente en ese ensayo con que no conozco. Siento que sí, es una idea que viene de más atrás. Y algo que también podría ser muy interesante investigar es toda esa red de la cual se derivan las ideas de propósito. Por supuesto, no todas las podríamos encontrar en este tema, pero sí pueden buscar cómo se confeccionan todas estas ideas a lo largo de todos los ensayos, de todo lo que se dice. Ese sería un poco que quizás... Muy bien, gracias. Muchas gracias a los jurados y me gustaría también dar la palabra si hay preguntas, si hay comentarios en el público acá o a través de la transmisión. Bueno, seré muy breve. En primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad. A través del recorrido de Alexander, he vuelto a vivir la escritura de este libro, porque puede sonar anecdótico. Este libro fue escrito en un esfuerzo de 7 años. Durante el primer año no me sentí bien con la escritura de un año entero y me puse a pensar sobre esta escritura en relación con el tema que estaba desarrollando. Y concluí que tenía que poetizar la escritura, pero no como un lujo de la escritura, sino como una necesidad, algo que demandaba en términos de escritura el tema que estaba tocando. Veo, y ese es un punto en el que John Alexander ha recabado, en mi opinión, de manera afortunada. Y en segundo lugar, desde muy temprano me preocupé por saber en qué tiempo vivía, ser consciente del tiempo histórico en que vivía. Y esa es la primera parte de la reflexión ensayística alrededor del concepto de modernidad, el estado de la modernidad en América Latina y la crisis, o así como se la denomina otros autores, el fin de la modernidad. Yo prefería pensar que no se trataba del fin de la modernidad, sino de otro tipo de modernidad. Porque el núcleo fundamental de la modernidad permanecía intacto. Y ese núcleo para mí es el pensamiento en libertad, el pensamiento ético y en términos económicos el capitalismo. ¿Sí? Intacto.
modificado con sus cambios, etcétera. El capitalismo nunca fue el mismo desde su brotar. Pero también quería saber y sentir y vivir. Lo segundo es importante. ¿Qué clase de animal soy? ¿Qué clase de primate soy? ¿Y qué es lo que caracteriza la especificidad de ese primate del que yo hago parte, esa familia primate? John Alexander ha hecho especial hincapié, y yo lo valoro muchísimo, en el género del ensayo, que es al que pertenece la escritura que yo he intentado. Es decir, hay una historia filogenética, evolutiva de la especie, pero yo me concentré mucho mediante el género del ensayo en identificar en lo posible el proceso que se cumple desde el nacimiento de una criatura humana, que debe pasar de la naturaleza en que nace a una condición que es antropológica. Y por eso he definido que lo humano que hay en nosotros no es una cosa, sino un campo. Tomando o trasladando el concepto de campo de Pierre Bourdieu en la sociología a este campo de la antropogénesis individual de cada uno de nosotros, nuestro ingreso en el lenguaje, en el mundo simbólico, cómo se produce. Y en cierto modo el libro se refiere, Humana Luz en Sombras, que es el último y que es como el ensayo de cierre de mi vida, porque no tendré otros 7 años para escribir un libro así. Pero ya tengo resueltos 2 cosas, resueltos a mi manera. En qué tiempo vivo y qué clase de animal soy. Eso es el aporte que yo quiero hacer. Y sobre todo hacer una reflexión sobre algo que abate a la humanidad, la violencia. Freud, y me extiendo un poquitico nada más, pensó la violencia en términos biológicos, una especie de instinto. Pienso que se debe conjugar, es cierto, en términos biológicos, en términos pues de la agresividad humana, pero sobre todo conjugarla en términos espirituales. Fue muy difícil decidir utilizar el concepto de espiritualidad, pero ahí está definido: la espiritualidad lingüística, simbólica, moral, la espiritualidad psíquica, en fin. Y es eso lo que uno ve. Miren ustedes que el siglo XXI es un siglo de guerras, es un siglo de genocidios, además. Y no vamos sino en 25 años. Y es un enigma. Hace poco en la Universidad de Antioquia llevé pues una ponencia para presentar, abrir un seminario internacional. Y allí dije, el principal peligro de la humanidad es la misma especie humana. Y esto es algo que es un enigma. Esto valdría la pena, ¿no es cierto?, pensar, porque la humanidad es el peligro principal y el reto principal que debe enfrentar la especie humana. Después de Gaza, es muy difícil eludir esa pregunta. Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias, John Alexander. Valoro muchísimo tu trabajo y he aprendido mucho
sobre el género del ensayo. Bueno, muy bien, gracias a todos, ¿no? A la directora, a la profesora Diana, a quienes han actuado como jurados de este trabajo, que en mi opinión hoy me aclara mucho más el género. Bueno, chao a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Veo que hay una mano levantada de Jairo Arroyo. Sí, buenos días o buenas tardes ya. Digamos con las felicitaciones para el ponente, quisiera rescatar dos expresiones que se utilizó en la construcción de los textos del propio, y sobre todo el último texto de Humana Luz, y es la articulación de otras voces, ¿cierto? Cómo se articulan otras voces, ya lo decían, que no es de manera instrumental, pero que se abre a otras voces y al mismo tiempo no es un habla que se deja domesticar disciplinariamente, ¿no? A mí me parece que eso es importante destacarlo digamos, el sentido de mostrar de qué forma es narrado, de qué tipo de lenguaje está constituido el texto. Y lo otro, rápidamente, es el lugar que ocupa el yo en el relato del texto. Tanto que tú muestras que ese yo no es una garantía de autenticidad, sino todo lo contrario. Es un síntoma de la extinción constitutiva de lo humano. Y dices muy claramente, un animal que habla, que se nombra, pero que ya no sabe quién es cuando lo hace. Un animal que habla, que se nombra, pero que ya no sabe quién es cuando lo hace. A mí me parece que son elementos muy interesantes que los estamos apreciando a través del trabajo, de la forma de utilizar el lenguaje para mostrar el portal y digamos, ese encuentro entre la humana luz en sombras. Y reitero pues, mis felicitaciones por el trabajo, Jonales. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Y ahora entonces, hay una palabra más, ¿sí? De Rafael Carvajal. Adelante, por favor. Falta abrir el micrófono. Les decía de saludos a todos los que, Ahora sí. nos encontramos aquí, que hemos leído el texto del profe Fernando Cruz, que significa que no lo acabaremos de leer nunca. John Alexander, eso fue lo que nos dijo, pero de eso se trata. Para mí ha sido una experiencia, las dos maravillosas, y ojalá yo tenga el aliento para hacer la mía propia y todos los aquí presentes también, etcétera. Y entonces acabar de entender qué es leer un texto que hace tantas invitaciones como el que escribió el profesor Fernando Cruz Crom. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en este momento, entonces, quiero darle la palabra a la profesora Diana Diácono, directora de este trabajo. No sé si, espero que se va a escuchar. Sí. Gracias, Anastasia. Pues sí, felicitaciones a Alejandro de verdad. Cuando recibí la primera versión que me puso muy humildemente en manos
Alexander. No me podría creer, la vi con verdadero asombro. Decir que es fuera de serie me parece ahora poco. Y es por eso que me tomé el gran atrevimiento de invitar al propio autor Fernando Cruz Cronfli, al que aprecio un montón desde tiempos de la maestría, cuando conocí sus ensayos, y también a colegas que aprecio mucho de Cali, que sé que se interesan en la obra del maestro. ¿Qué me parece tan fuera de serie en la propuesta que nos hace Alexander? Este discurso tan afinado, que sí es asombroso en un joven tan joven como Alexander, entre criterio muy bueno, rigor excepcional, en ningún momento renuncia a conceptualizar, pero al mismo tiempo inspiración poética. En eso creo que se sintoniza muy bien con la prosa del propio maestro Fernando Cruz Cronfli, y por aquí llega a proponer un tipo de crítica literaria a la que le ha apostado la vida entera y que raras veces se ve últimamente en esta época, cuando predomina la crítica más bien temática, anecdótica, lo último, lo que se pone de moda, ¿sí? Lo más superficial. Siempre he pensado que la crítica tiene que leer no lo que está claramente enunciado, no lo que está a la vista, sino que tiene que descifrar lo que está en la forma artística. La crítica tiene que leer y ayudar a leer a los demás lectores lo que está entre las líneas, lo que está flotando en el aire. Y el hecho de que Alexander dedique tantas páginas tan acertadas al modo de ver, al tono, ese elemento de la forma artística al que yo en ningún momento le busco a una cuestión estilística, sino veo en él claramente una parte privilegiada de la forma artística donde se puede desentrañar muy bien la toma de posición. Y es eso lo que hace Alexander cuando dice, por ejemplo, hacia el final, la escritura de Cronfli invita efectivamente a no penumbrar, sin rendirse a mí mismo ni refugiarse en falsas consolaciones. O cuando dice, la lucidez no consiste en eliminar la sombra, sino en aprender a habitarla. Aquí hay un ejemplo muy bueno. Gracias, profesora Diana. Gracias a todos.